Well, we come to lecture 2 and or our second hour of class, and we're still right at the end of the first lecture, if you will. Y empezaremos ahora la segunda lección o segunda hora y vamos a continuar en lo que estábamos hablando al final de la página 3. Estábamos hablando sobre el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacionalista, comparándolo en la historia. And we are saying that dispensationalism today is quite a recent development in church history. Decíamos que el dispensacionalismo es algo reciente en la historia. This contradicts Feinberg's claim that the entire early church was premillennial almost to a man. Y esto contradice lo que dice el doctor Feinberg de que en la iglesia primitiva todos eran premilenialistas dispensacionalistas. And we are making 3 responses to Dr. Feinberg's claim. Y estamos dando 3 respuestas al doctor Feinberg. Even if his claim were true, it would do him little good. Primero, de que si lo que él dice fuese verdad, aún así no le ayuda. Because the early premillennialists were not dispensational. Por el hecho de que los premilenialistas de la iglesia primitiva no eran dispensacionalistas. Second, Dr. Feinberg's claim that the early church was premillennial almost to a man is simply false. Segundo, podemos decir de que su opinión de que todos eran premilenialistas es simplemente falso. From both Eusebius and Justin Martyr, it's clear that some early Christians were not premillennial. Si nos llevamos por los comentarios de Eusebio y de Justino Mártir, nos damos cuenta de que no todos eran premilenialistas. But there is a third response to Dr. Feinberg. Pero hay una tercera respuesta al doctor Feinberg. It is that dispensationalism itself is the novel position in church history. Y es que el dispensacionalismo en realidad es una novedad en la historia de la iglesia. Far from being the historic position of the church, lejos de ser la posición histórica de la iglesia, there is clear evidence that the peculiar form of premillennialism known as dispensationalism hay mucha evidencia de que el dispensacionalismo only developed in the first half of the 1800s. Se desarrolló en la mitad del siglo XIX. Let me tell you briefly what happened. Permítame resumirle lo que sucedió. Dispensationalism was born in the cradle of what is called futurism. El dispensacionalismo nació en la cuna de lo que se llama el futurismo. Futurism was a theory of the interpretation of prophecy. Y esto es una interpretación de la profecía, and especially the interpretation of the book of Revelation, y especialmente una interpretación del libro de Apocalipsis, that assigned its events mainly to a future period of tribulation. Que pone sus eventos en el futuro, un aspecto futuro de la tribulación. Now, futurism is contrasted with preterism. El punto de vista futurística es contrastado con el preterismo. Preterism sees prophetic events mainly fulfilled in the destruction of Jerusalem in AD 70. Y ve que se completan casi todas las profecías en la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. And both futurism and preterism are to be contrasted with historicism. Y los dos que mencionamos se contrastan con el histórico. And historicism sees the events of the book of Revelation as progressively fulfilled in church history. El histórico ve el libro de Apocalipsis como algo que se ha desarrollado en el tiempo, en la historia. So you have futurism. Así que tenemos el punto de vista futurístico, Preterism, el preterístico and historicism. y el histórico o historicismo. They are principles of prophetic interpretation. Son principios de interpretación profética. Historicism was the view held by Calvin and Luther. El historicismo es el punto de vista
llevado o creído por Martín Lutero y Calvino. And part of the teaching of historicism was that the Pope was the Antichrist. Y parte de las enseñanzas de este punto de vista era que el Papa era el anticristo. Futurism and preterism were developed to oppose historicism. Y los otros dos, el futurismo y el preterismo, fueron desarrollados para contrarrestar la creencia del historicismo. And futurism gives birth to dispensationalism. Y el futurismo da a luz el dispensacionalismo. The genesis of futurism among Protestant premillennialists El nacimiento del futuricismo dentro de los dispensacionalistas must be traced to the influence of Edward Irving. debe ser llevado a la influencia del muy conocido Edward Irving. We might call him a forerunner of the charismatic movement. Y él era como un precedente, un padre precedente del movimiento carismático. In 1826, Irving came into possession of a book written by Manuel Lacunza. En 1826, Irving encontró un libro escrito por Manuel Lacunza. As might be expected from one converted out of a Jesuit background, Como ha de esperarse de uno que se convirtió con un precedente jesuita, the method of prophetic interpretation utilized by this author was futurism. el método de interpretación de este autor era futurístico. Mark Sarver says, Mark Sarver, Mark Sarver dice, as concerns the developments, con relación a cómo se desarrolló, leading up to the emergence of dispensationalism, hasta el punto en que nació el dispensacionalismo, the primary significance of Lacunza's work el significado primordial de las obras de Lacunza lay in his futurism with reference to the interpretation of the book of Revelation. Crearon el fundamento para la interpretación futurística del libro de Apocalipsis. You have to understand that both futurism and preterism Tienen que entender que el futurismo y el preterismo were methods of prophetic interpretation eran métodos de interpretación profética, developed by Roman Catholics desarrollada por católicos romanos to oppose historicism para oponer el historicismo, and its view that the Pope was the Antichrist. porque el historicismo decía que el Papa era el anticristo. Now, the futurism popularized by Irving is the backdrop of the development of dispensationalism by J.N. Darby. Sí. Así que lo que escribió Irving acerca, viéndolo desde el punto de vista futurístico, fue como el antecedente a lo que desarrolló Darby en relación al dispensacionalismo. There were futurists who were not dispensationalists, Ellos eran futuristas que no eran dispensacionalistas. but dispensationalism could only grow on the futurist ground that had been plowed by Irving. Pero el dispensacionalismo solamente podía crecer bajo este fundamento que se había creado por Irving, que era futurista. It also seems clear that the secret or pre-tribulational rapture theory emerged from within the context of the revival of spiritual gifts in Irving's congregation. También podemos concluir de que este punto de vista del rapto secreto nació bajo un contexto de todos los dones espirituales y el avivamiento que hubo dentro de la iglesia de Irving. At the Powers Court conferences En las conferencias de Power Court in 1831 and 1833, en 1831 y 33, the secret rapture theory la teoría del rapto secreto was given a considerable measure of acceptance. se le dio mucha aceptación. Both Edward Irving and J.N. Darby were present at those conferences. Tanto Irving como Darby estaban presentes en esas conferencias. So Darby built dispensationalism on the foundation laid by Irving.
Así que Darby desarrolló el dispensacionalismo usando el fundamento que había puesto Irving. To defend the secret rapture theory of an any moment pre-tribulational coming of Christ, Para defender el rapto secreto o el rapto de que puede suceder en cualquier momento de Jesucristo, Darby emphasized the distinction between Israel and the church. Darby entonces dio mucha importancia a hacer la diferencia entre Israel y la iglesia. This distinction was both novel and crucial to the defense of Darby's system. Esta distinción no era nada más muy importante, sino crucial para la nueva teoría. Ian Murray remarks, why don't you just translate this? Permítame citar a Ian Murray. Yeah, the whole Albury, yeah. Okay. En Albury y en la congregación de Irving de Londres, una creencia curiosa, prácticamente no conocida en la historia de la iglesia, había levantado, y esta era que Cristo aparecería antes del milenio en dos etapas. Primero, en una etapa secreta o un rapto, removiendo la iglesia antes de la gran tribulación y de los daños que esto causaría a la tierra. Y la segunda venida con sus santos a establecer su reino. Esta idea vino a ser completamente establecida en los días de preeminencia de Darby. Él decía, y era su convicción, de que la iglesia es un misterio, así como habla Pablo, y que el cuerpo místico de Cristo sería completado con el rapto. Los judíos y otros gentiles convertidos después de ahí nunca serían la esposa de Cristo. Yo niego de que los santos antes de Cristo, antes de la venida de Cristo o después de la segunda venida de Cristo son parte de la iglesia. Eso es citando a Darby. Con un dogmatismo que hasta quita el aire que respiramos, Darby pudo completamente eliminar las creencias que existían dentro de la teología cristiana. Ian Murray also records a humorous but telling statement of Charles Haddon Spurgeon. También Ian Murray tiene una cita de Spurgeon que es un poco chistosa. Spurgeon lived just at the time when the Church Israel distinction was beginning to be proclaimed by Darby and his brethren. Spurgeon vivió en ese tiempo en que Darby y Irving estaban desarrollando esta teoría de la distinción entre Israel y la iglesia. Spurgeon's reaction to the Church Israel distinction shows the novelty of it in his view. Y la reacción de Spurgeon muestra lo novedoso que era esta doctrina a los ojos de Spurgeon. Apparently, Ian Murray takes this from volume 15 and the 8th sermon of Spurgeon's sermons. Here's what he says. Volumen 15, octavo sermón de Spurgeon. Spurgeon declared, "We have even heard it asserted." It is what? Spurgeon declared, "We have even heard it asserted." Asserted. Spurgeon declaró, aún hemos oído que se dice That those who lived before the coming of Christ que aquellos que viven antes de la venida de Cristo do not belong to the Church of God. no pertenecen a la iglesia de Dios. We never know what we shall hear next. Yo no sé ahora con qué cosa más nueva dirán. And perhaps it is a mercy that these absurdities are revealed one at a time. Y quizás es una misericordia de que tales cosas que para mí son absurdas se nos revelen una a la vez. Now let me say, Permítame decir this next statement I do not mean to be offensive, que
que dice, lo que cito que dice Spurgeon, no estoy tratando de ser ofensivo, These are not my words, they are Spurgeon's. no son mis palabras, sino la de Spurgeon. He says, to repeat, it is a mercy that these absurdities are revealed one at a time, Decía de que es una misericordia que tales cosas que para mí son absurdas se revelen una a la vez, in order that we may be able to endure their stupidity para poder nosotros ser pacientes con su estupidez, without dying of amazement. sin que nos muramos de asombro. Those were Spurgeon's words. Palabras de Spurgeon. And they show how novel this view seemed to Spurgeon. Y lo que queremos mostrar con esto es que para Spurgeon le parecía una novedad. Now, with the emergence of what is known as dispensational premillennialism, Ahora, en este movimiento o en este nacimiento del dispensacionalismo, a distinctly different form of eschatology had been brought to birth. una nueva forma de escatología había nacido. It differed from historic premillennialism in two ways. Difería del premilenialismo histórico en dos maneras. It separated Israel and the church, Separaba a la iglesia y a Israel, and it taught a secret pre-tribulational return of Christ. y enseñaba un retorno de Cristo, una segunda venida secreta. Both these peculiarities Estas dos cosas en particular were novel eschatological views, eran una novedad escatológica. and therefore for Feinberg to claim Así que para que el Dr. Feinberg diga any historic precedent in the earlier ages of the church que habían precedentes históricos en la historia de la iglesia is completely inappropriate. es completamente inapropiado. Now, this would be a good place for questions if you have some, Este es un buen momento para preguntas si tienen, before we proceed to lecture 2. antes de seguir a la lección número 2. Pastor Rocha has a microphone. Pastor Aro ya tiene el micrófono si desean hacer alguna pregunta. Solamente levante la mano. Gracias. Con respecto a los dos acontecimientos, lo que tiene que ver con el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Hace un buen tiempo nosotros investigamos y llegamos a la conclusión de que es un solo acontecimiento, aunque tengamos que ganarnos la oposición de todos nuestros correligionarios, porque la gran mayoría de las iglesias, especialmente en el área pentecostal, entienden que el hecho es separado. Ahora nosotros preguntamos, según escuché una información de la fecha en que había surgido la inquietud, queremos preguntar al honorable pastor si es un solo acontecimiento o, como cree una gran cantidad de hermanos, está separado. Okay. La pregunta es si la segunda venida de Cristo está separada en el rapto y posteriormente la venida propiamente dicho, o primero o simplemente Cristo vendrá y mientras va descendiendo, según algunas citas bíblicas, en ese tiempo pues levanta la iglesia. I will answer this question in later lectures. Él dice que va a responder detalladamente en otras lecciones esa pregunta, But I believe it is one event after the tribulation. pero mi opinión es de que es un solo evento después de la tribulación. ¿Le responde a su pregunta, hermano? ¿Preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta? En referencia al concepto de Darwin, los conceptos de Darwin todavía persisten hasta el día de hoy, se practican tal y como él lo enseñó.
Darwin. El evolución. Sí. Perdón, repite la pregunta. Que si todavía se practican y persiguen la iglesia cristiana hasta el día de hoy. Igual. O si se ha cambiado o si sigue igual. That's a good question. Muy buena pregunta. Because today dispensationalism is in the process of evolution. Porque sí es verdad que el dispensacionalismo está en un proceso de evolución. At least the dispensationalism taught in theological schools. Por lo menos el dispensacionalismo que se enseña en las universidades teológicas. I do think it's true to say that Darby's dispensationalism was the dispensationalism of the Schofield Reference Bible. Yo creo que podemos decir que el dispensacionalismo de Darby es el mismo que encontramos en la Biblia de Scofield. Or that Darby's dispensationalism was substantially the same as classic dispensationalism. O poder decir que el dispensacionalismo de Darby es muy similar al dispensacionalismo clásico. It's true that since classic dispensationalism or Schofield dispensationalism, there have been modifications introduced. Sí es verdad de que luego de tener ese dispensacionalismo clásico, ciertas novedades se han introducido al dispensacionalismo. You have a modified dispensationalism taught by the New Schofield Bible and men like John MacArthur. Tenemos un dispensacionalismo modificado que lo pueden encontrar en la nueva Biblia de Scofield y también que es enseñado por John MacArthur. And you have what you have nowadays what is called progressive dispensationalism, taught by men like Robert Saucy and Bruce Ware and other evangelical authors today. Y también hay un dispensacionalismo progresivo que se enseña por hombres como Bruce Ware, what's the other guy? Robert Saucy. Roberto Sossi. Progressive dispensationalism has moved a considerable distance away from old or classic dispensationalism. Estas novedades en el dispensacionalismo se han alejado un poco del dispensacionalismo clásico. And to discuss progressive dispensationalism would be a whole nother lecture. Y hablar sobre el dispensacionalismo progresivo me tomaría una hora completa. But my impression is that progressive dispensationalism is mainly confined to the seminaries in los Estados Unidos. Pero mi entendimiento a eso es que el dispensacionalismo progresivo solamente ustedes lo van a encontrar en las universidades teológicas de Estados Unidos. And most popular dispensationalism is still classic dispensationalism. Y que el dispensacionalismo más popular es el clásico. ¿Responde su pregunta? No, quisiera agregar algo. Luis, dame favor el micrófono. Sí, pastor, quiero que me saque de un error si lo estoy. Le hago la pregunta porque en la mayoría de la iglesia, la teoría de la prosperidad, ellos practican mucho el dispensacionalismo clásico. Entonces, no sé hasta qué punto ha afectado, siendo que se ha introducido también en las iglesias de estudio y protestantes a la vez. Es decir, iglesias tanto bautista, renovada, como también en la protestante, en referencia a... Que si ellos predican el dispensacionalismo Sí, clásico. claro. My opinion is, Mi opinión es, and you have more experience with this kind of church than I do, y entiendo de que lo más seguro usted tiene más experiencia con diferentes tipos de iglesias que yo, that dispensationalism does not lead to the prosperity view, que el dispensacionalismo no lleva al creer el evangelio de la prosperidad, but this is simply an inconsistency. That the prosperity gospel and dispensationalism are really contradictory in their viewpoints.
Y esto simplemente es una inconsistencia, el hecho de que el dispensacionalista y el evangelio de la prosperidad se contradicen en su punto de vista. I think the only thing they may have in common is that both are part of the spirit of our age. Yo creo que lo único que ellos tienen en común es que son parte del espíritu de nuestros tiempos And popular views. y parte de los puntos de vista populares de nuestros tiempos. The reason I say this Y lo digo is that the prosperity gospel is very optimistic, porque el evangelio de la prosperidad es muy optimista, but dispensationalism is very pessimistic about this age. pero el dispensacionalista es muy pesimista con relación al tiempo en que vivimos. The other reason I think that they're inconsistent is this, Y la otra razón por qué digo que hay cierta inconsistencia entre los dos es esta: that the proofs for the prosperity gospel often come from the Old Testament, que las pruebas del evangelio de la prosperidad normalmente vienen del Viejo Testamento and come from failing to make a proper distinction between the Old and New Testament. y vienen del error de hacer una distinción apropiada entre el Viejo y el Nuevo Testamento. But dispensationalism makes an extreme distinction between the Old and New Testament. Mientras que el dispensacionalismo lo que hace es una diferencia extrema entre el Viejo y el Nuevo Testamento. So I doubt that dispensationalism should be blamed for the prosperity gospel. Así que yo dudo mucho de que el dispensacionalismo lleve al evangelio de la prosperidad. But perhaps we can talk more later. Pero quizás me permitiría hablar más después con usted.